lo que se va a hacer un análisis entre la psicología clínica y la psicología interconductual. Entonces, empezando por las definiciones, la psicología clínica es la ciencia que estudia, que se encarga de estudiar, explicar, evaluar y desarrollar tratamientos y rehabilitación para aquellos fenómenos psicológicos, trastornos mentales o enfermedades mentales. Por su lado, la psicología interconductual busca analizar la complejidad del comportamiento humano. La psicología clínica es una área de la psicología que es más reduccionista, más dirigida hacia el trastorno, más no hacia la enfermedad y hacia el manejo de los síntomas. La psicología interconductual es dirigida más al naturalismo, hacia la identificación del problema por parte de los usuarios y en contra del reduccionismo. Igualmente, la psicología clínica parte del trastorno, de la enfermedad, más no hace ni prevención ni promoción, sino que parte del trastorno ya existente. Es de sujeto de estudio el trastorno ya existente y el manejo de los síntomas. Por otro lado, la teoría interconductista se basa en el comportamiento humano solamente y establece que es muy importante para este comportamiento humano cómo se desarrolla la interacción entre personas, lo que no hace la psicología clínica. Bueno, aparte de lo que acaba de explicar mi compañera Astrid Díaz, vamos a entrar más detalladamente a ver 9 diferencias de la psicología clínica tradicional y el interconductismo de una manera un poco más detallada. Comenzando desde la primera diferencia, que es el abordaje conceptual. Desde la psicología clínica tradicional, la mayoría de abordajes clínicos conceptuales comparten la lógica de un modelo de la triple relación de contingencia, haciendo referencia a las emociones, a lo cognitivo y lo conductual, en donde la noción de la conducta es entendida como la actividad del organismo. ¿Esto qué pasa? Impide la delimitación del evento psicológico, abordándolo de manera reduccionista, y se olvida de los eventos de tipo biológico y social, que también son parte de la explicación de una conducta. Es así como su interés se centra en la identificación de morfologías de respuesta. En cambio, en el interconductismo se tiene en consideración las interacciones entre el organismo y el ambiente en forma de complejas relaciones de interdependencia. En el la segunda diferencia hace referencia a la complejidad. En la psicología clínica tradicional tiene imposibilidades para reconocer distintos niveles de complejidad en el comportamiento, mientras que en el interconductismo se reconoce que aun cuando existen principios y conocimientos que se derivan de la investigación básica del comportamiento, no se puede generalizar y no son suficientes para dar cuenta del mismo comportamiento, porque no siempre, es decir, en una investigación puede dar resultado que una persona que, por ejemplo, tenga depresión, presente ciertos síntomas de acuerdo, digamos, con el manual diagnóstico DSM-5, que tenga ciertos comportamientos y ciertos síntomas, sintomatología. Sin embargo, esto no puede ser igual para todo el mundo. Las depresiones se pueden presentar de manera distinta para cada persona, eso como pues a manera de ejemplo. La tercera diferencia es la causalidad. Desde la psicología clínica tradicional tiene una explicación lineal del comportamiento, donde se atribuye explicaciones de comportamiento a un solo factor, por ejemplo a un reforzador.
es decir, existe el reforzador y por el reforzador pues está una respuesta. Mientras que para el interconductismo, para llegar a explicar el comportamiento se tiene en cuenta la multicausalidad de dicho comportamiento, como por ejemplo las variables sociales o las variables del organismo, ambientales. La cuarta diferencia es en el diagnóstico. Desde la psicología clínica tradicional, el objetivo inicial de la psicología clínica tradicional fue la supervisión o es la supervisión de una causalidad interna y la definición de la conducta presente del individuo como objeto de cualquier estrategia de cambio, quedando así ocultos y sin identificar algunos problemas que pueden ser parte de esa conducta entre comillas anormal. Así que el psicodiagnóstico se convierte en un juicio valorativo que viene de una posición moral, en este caso del psicólogo. En cambio, en el interconductismo, la conducta no es considerada ni normal, ni anormal, ni patológica, ni correcta o incorrecta, sino que es susceptible a esos nombres solamente en la medida en que sea parte de un sistema de relaciones sociales. Es decir, si la definición de una conducta como buena, mala, como correcta o incorrecta, o como problemática, queda en manos del usuario y del grupo social con el que el usuario o el individuo o el consultante se relaciona. La quinta diferencia es la concepción clínica. Entonces, en la concepción clínica por parte de la psicología clínica tradicional, la concepción del comportamiento humano se identifica un problema psicológico con las morfologías de conducta implicadas en él, restringiendo toda exploración que pueda establecer nexos funcionales entre dichas morfologías y otras relaciones del individuo. Mientras que en el interconductismo, un problema psicológico no es entendido únicamente desde la morfología de una conducta en particular, sino que establece relaciones funcionales entre estas morfologías y el entero del individuo, en donde la psicología clínica tradicional las considera normales y de poca pertinencia al problema referido. Es decir, en el interconductismo pues se tiene como más en cuenta no solamente la conducta problema y que a partir de la conducta problema se dé la solución, sino que se tienen en cuenta las posibles interrelaciones que hay o las causalidades que hay entre el individuo y su ambiente y su historia. Cosa que en la psicología clínica muchas veces se toman estas interrelaciones como poco relevantes para el problema y simplemente se obvian y no se trabaja en ellas. En el reduccionismo, que es otra diferencia, por parte de la psicología clínica tradicional, pues dado a la visión reduccionista que hay, la mayoría de aproximaciones terapéuticas son eliminativas y se encaminan a la búsqueda de la técnica ideal para el problema, proponiendo entonces el cambio conductual en base de una técnica y no del problema real en sí. Mientras que en el interconductismo se considera la conducta como una interacción construida ontogénicamente entre el organismo y ciertos elementos de su entorno, poniendo énfasis en la construcción histórica y singular del comportamiento psicológico. Aquí es pues donde les mencionaba anteriormente que se tiene en cuenta también la historia de la persona y cómo esas interacciones en su historia hacen parte de una explicación a su comportamiento que
posiblemente se considere problema o no, dependiendo de lo que considere el consultante. En séptima diferencia, pues está la interacción, que desde la psicología clínica tradicional la concibe como una unidad construida por la función de estímulo y la función de una respuesta. Vuelve nuevamente esta visión reduccionista, estímulo-respuesta, ya sea desde la emoción, desde la cognición o desde el comportamiento, pero siempre se considera que un estímulo da una respuesta emocional, cognitiva o conductual, que es el problema. Mientras que en el interconductismo se concibe que la interacción no solo se limita a objetos y acontecimientos físicos, sino que incluyen aquellos factores históricos que crean y construyen tendencias y capacidades, y factores disposicionales que son colecciones de ocurrencias que condicionan probabilísticamente una interacción en particular. Como lo mencionaba anteriormente, entonces toda esta historia, toda la interacción que hay en su historia, en su ambiente, son las que generan disposiciones, las que generan formas de comportamiento que van a dar respuesta al problema. Entonces, pues es una visión más holística del ser humano, desde el interconductismo, claro está. Ahora vamos a ver la octava diferencia, desde la aplicación. Entonces, la psicología clínica tradicional, el psicólogo pues tiene un papel profesional que pues está definido, en donde dirige la terapia y diagnostica y establece los problemas que tenga el usuario, de acuerdo con lo que el usuario referencia o el consultante, y guía las posibles soluciones de dicho problema basado desde un plano clínico, de una formulación clínica que él establece. Sin embargo, en el interconductismo, ya viéndolo desde una posición más aplicada a la clínica, lo que sucede es que en la aplicación y estrategias de acción profesional se plantea como punto central la desprofesionalización, en donde ya el psicólogo no se comporta como un psicólogo en sí que tiene completo conocimiento, sino que lo que hace es transmitir ese conocimiento directamente al consultante, quien en ese momento, después de transmitir ese conocimiento, va a determinar su uso del conocimiento que se le brinde, y en esta medida pues se adopta un plano educativo en donde el psicólogo le enseña los principios psicológicos al consultante, y de esta manera el consultante puede así hacer el análisis de su problema, plantear su problema y plantear las posibles soluciones. Por último está la formulación, que desde la psicología clínica tradicional, en el análisis o en la formulación del consultante, se busca propiamente se basa entonces propiamente en las conductas emocionales y pensamientos y sentimientos del consultante únicamente, y a partir de allí se define el problema, y desde el problema se comienzan a proponer los objetivos y el tratamiento a seguir, que esto ya es más dirigido desde el psicólogo. Sin embargo, en la formulación por parte del interconductismo pues se tienen en cuenta diferentes dimensiones básicas de análisis, que son las que ustedes ven en pantalla. La primera hace referencia a las relaciones que son valoradas explícitamente por el individuo, y los otros que se define sustancialmente, limitando sistema microcontingencial. La segunda parte de la formulación
es el conjunto, o hace referencia al conjunto de prácticas que regulan las relaciones definiendo sus contenidos, sus criterios valorativos, llamado sistema macrocontingencial. Después de esto están los factores disposicionales que facilitan o interfieren las relaciones microcontingenciales histórica o simultáneamente. Este conjunto de dimensiones permite configurar un programa de análisis cuyo objetivo principal es el de identificar la problemática del individuo que necesita ayuda. El punto central del interconductismo aplicado a la psicología clínica sería la identificación y la definición del problema a partir de la propia valoración del usuario y su grupo, y después de analizar las posibles soluciones que se puedan presentar a partir de ese análisis, se puede planear, aplicar y valorar los procesos de cambio. Es de esa manera pues como se diferencia la psicología clínica del interconductismo. Pues el interconductismo tiene una visión, como ya lo había mencionado, más holística del ser humano, en donde pues se tienen en consideración múltiples variables multidimensionales al ser humano, pues ya que todos son multidimensionales, y que permite al propio usuario hacer un análisis de su problemática y a buscar también por sí mismo la solución a su problemática. Muchas gracias.